Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa en el que vamos a comenzar hablando de criptomonedas y de la inflación. Dos términos que así a priori puede parecer que no estén muy unidos, pero lo cierto es que las criptomonedas, además de ser una vía para poder ganar dinero, para poder ahorrar, también puede ser una vía para salvar esta inflación que estamos teniendo en los últimos meses, en los últimos años. Para hablar de esto tenemos con nosotros a Edward Homs, ya lo conocen ustedes, ya ha estado con nosotros en el programa en alguna ocasión. Él es mentor financiero y además tiene una gran experiencia invirtiendo en bolsa, más de 29 años, es trader profesional. Edward, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier, ¿cómo estás? Bueno, pues dispuesto a hablar de la inflación contigo porque la verdad es que es un problema que lo tenemos ya en la puerta de casa. Es verdad que llevábamos tiempo hablando de ello, por lo menos en algunos círculos, pero ha llegado ya y estamos viendo cómo el dinero poquito a poco empieza a dejar de tener valor. Sí, Xavier, la inflación es lo que se conoce como el impuesto silencioso, que queramos o no, haga más ruido o haga menos ruido, siempre está quitándonos poder adquisitivo. Normalmente hemos vivido durante muchos años inflaciones del 2-3% anual. Hoy en día estamos por encima del 6%, ojo, lo que es la inflación oficial, pero luego nos damos cuenta de que cuando vamos a comprar al supermercado vemos que todos los productos básicos, alimenticios, se han encarecido muchísimo más que ese porcentaje que nos marca el gobierno, y si vemos la factura de la luz o a la hora de poner gasolina en el depósito del coche, vemos que esa cifra no es real y está basada en una cesta que le conviene al gobierno, ¿no? Pero nos damos cuenta de que la inflación viene en condiciones normales, nos va quitando una merma continuamente año tras año y poder adquisitivo. Y, por ejemplo, una persona que tenga en el banco depositados 10.000 euros el día 1 de enero, el último día del año, esos 10.000 euros tienen un poder de compra de 9.500 euros, ¿no? En caso de que haya habido una inflación del 5%. Entonces, queramos o no, si no hacemos algo para contrarrestar esa inflación, cada vez vamos a tener menor poder adquisitivo, es decir, vamos a ser cada vez más pobres. Efectivamente, y por ello, pues alternativas como las criptomonedas pues pueden ayudarnos a evitar esa inflación. Podemos meter nuestros ahorros, por ejemplo, en Bitcoin, en Ethereum, en cualquier criptomoneda, y evitar que pierdan ese valor que está perdiendo el dinero fiat, que es el dinero que utilizamos habitualmente. Nosotros ya sabéis que os recomendamos siempre Criptoélite. Tenéis ahora mismo un correo electrónico que acaba de aparecer para que os apuntéis a Criptoélite si os interesa. Criptoélite es un grupo de personas que está invirtiendo en Bitcoin y en el resto de criptomonedas. Es un grupo liderado por Edward Homs, que comenzó hace año y medio aproximadamente. ¿Y por qué es importante estar en grupos como este? Pues porque si queremos entrar en Bitcoin, en Ethereum, en cualquier otra criptomoneda, hay que saber hacerlo bien para evitar sustos, para evitar pérdidas y también para evitar estafas. Por eso nosotros te recomendamos Criptoélite. Si te interesa entrar en este mundo, ahí tienes el correo electrónico en pantalla para que puedas inscribirte. Y efectivamente, Edward, las criptomonedas pueden ser una alternativa para guardar ese dinero que tenemos en el banco y que no pierda el valor. Efectivamente, Xavier, las criptomonedas han demostrado históricamente suben de precio. Imaginemos que vas a ver al Bitcoin. Bitcoin arrancó en 2009. Desde el 2009 hasta el 2022 han transcurrido 13 años. Únicamente 2 años cerró en negativo, pero luego incluso en esos años se recuperó ese precio en cuestión de meses al año siguiente. O sea, es una moneda deflacionaria, es una moneda que tiene una edición máxima en circulación de 21 millones de monedas. Actualmente se han fabricado en torno a los 19 millones. Al haber esta escasez y este límite, y hay una demanda creciente, esto hace que impulsen los precios al alza. Pero lo que has dicho es importante sobre todo formarse, saber en qué momentos comprar y en qué momentos, hay momentos en que incluso conviene vender, ¿no? Porque vienen bajadas, hay volatilidad, es decir, el mercado se mueve.
Pero incluso si miramos a nivel histórico y tenemos esa perspectiva de cara al futuro de que las monedas tradicionales van a perder valor, el euro, el dólar, el peso, todo esto va a perder valor. En cambio, con el paso del tiempo, Bitcoin no va a hacer más que ganar valor. Vamos a recordar, si te parece, vamos a hacer algo de historia y vamos a recordar estas imágenes que te mostraba yo a micrófono cerrado. Estamos viendo ahora mismo lo que ocurrió, en los años 30 del siglo pasado, esa hiperinflación que tuvo lugar en Alemania. Empezaron a darle a la maquinita de crear billetes, se pusieron a imprimir como locos, algo que también se ha hecho, por cierto, en los 2 últimos años como consecuencia de la pandemia, y ahí estamos viendo cómo esos billetes que imprimieron sin ningún tipo de control perdieron completamente todo su valor. Está la anécdota, ¿no?, de cómo iban a recoger el salario muchos obreros e iban con carretillas corriendo a comprar el pan antes de que imprimieran más billetes y perdiera todavía más valor todo el dinero que le habían dado, ¿no? Estamos viendo también cómo los niños jugaban con esos fajos de billetes, cómo hacían manualidades, cómo incluso era más barato empapelar una casa con billetes de marcos que con papel normal, ¿no? En fin, son estas anécdotas que nos deja la historia y son estas anécdotas de las que hay que aprender. Porque, por cierto, Eduard, tenemos un gráfico en el que vemos todos los billetes de dólares que se han impreso en los últimos 2 años, sobre todo en los 2 últimos años, pero también años atrás en Estados Unidos. Vamos a poner este gráfico que es el M2, donde estamos viendo efectivamente, sobre todo en los 2 últimos años, cómo se han puesto a imprimir en Estados Unidos como locos, pero vemos que años atrás también, vamos a quitar el rótulo para que se vea, creo que empieza en el año 2014, si no me equivoco, también veíamos al alza esa crecida de billetes, ¿no? Sí, este gráfico lo que marca es la M2. La M2 son todos los billetes que hay en circulación, todas las monedas que hay, en este caso dólares, en Estados Unidos, y repartidos en el mundo entero, todos los dólares en billetes, en monedas, y también los depósitos que tienen los ahorradores en los bancos a corto plazo y los saldos que tienen los bancos. Es decir, no es solo dinero impreso, sino también es dinero digital. Recordemos que los bancos pueden crear dinero o solicitar al Banco Central, oye, envíame tal remesa de dinero, y ni siquiera recibe billetes, simplemente es un apunte en cuenta. Esto es lo que está pasando. Este gráfico acumula... Desde hace 10 años lo que ha pasado, se ha doblado esta masa monetaria, la M2 se ha doblado en apenas 10 años y la tendencia va a ser de cara al futuro de que siga aumentando. Es decir, los bancos centrales no hacen más que emitir dinero y además sin respaldo. Es decir, no hay respaldo. Si todos sabemos que si todos fuéramos al banco y solicitáramos que nos pagaran el dinero que tenemos ahí bien a la vista o bien en depósitos a corto plazo, los bancos no podrían hacer frente a esa petición de los clientes. Entonces, ¿por qué? Porque lo tienen invertido, lo tienen a veces en productos tóxicos y realmente los bancos no pueden hacer frente debido a esta gran masa monetaria que no ha hecho más que crecer. En cambio, Bitcoin, lo bueno que tiene es edición limitada. Tú eres el dueño de tus Bitcoins, tú no tienes que cederlos a ningún banco, a ningún gobierno, y eso te da la libertad, Entonces, comentabas antes también el tema de Alemania, que fue un suceso muy lamentable, muy triste, esa gran hiperinflación en la República de Weimar en los años 30, después del crack del 29, y es un caso que ha sucedido pocas veces en la historia, pero hoy en día vemos que en Venezuela está pasando, y lo que pasó en Alemania, que los propios alemanes, sí, los niños jugaban con eso. Se dio el caso de que uno se dejó una cartilla llena de billetes cuando fue a comprar el pan y al volver se encontró que habían robado la cartilla, pero habían dejado los billetes que usaban para calentarse en las estufas. Entonces, es algo muy triste, muy lamentable, que queremos que no se repita en la historia. Pero, por ejemplo, hoy en día, ¿qué está pasando? Ya no solo la inflación, las monedas también se deprecian. Por ejemplo, el rublo ruso se ha depreciado y una persona que hace 2 semanas tenía 10.000 euros en el banco, en rublos, hoy en día tiene valor por importe de 6.300 euros. Es decir, ha visto cómo ese poder adquisitivo, si estás en una moneda débil, puede ser que se te vaya de la noche a la mañana. Has hecho referencia al respaldo, que muchas veces no tenemos consciencia, digo, a nivel popular, de lo que significa ese respaldo de la moneda que antes sí que existía con el oro. Si cogemos, por ejemplo, pesetas, por irnos a la moneda patria, ¿no?, de los años 30, de los años 40, vemos como había una pequeña nota en la que decía, vale 100 pesetas en oro del Banco de España, o una frase de ese estilo, ¿no? Y eso que significaba que ese dinero
estaba respaldado por oro, es decir, era un vale por el tesoro que tenía ese banco en concreto, en este caso el Banco de España, ¿no? Eso desaparece en los 70 y a partir de ese momento lo que tenemos son papelitos de colores que no son un bono de nada, simplemente es un papelito de color que no vale absolutamente nada, ¿no? Así es. Sobre todo en Estados Unidos es donde había este respaldo del dólar en oro hasta el 15 de agosto de 1971, que el presidente del momento, que fue Richard Nixon, dijo temporalmente quito esa medida, y esa medida sigue vigente todavía hoy. Fíjate, han pasado más de 50 años. ¿Qué pasaba? Que antiguamente tú podías ir con un billete de, creo que era 20 o 30 dólares y te daban una onza de oro. Hoy en día, ¿qué ha pasado? Fíjate, ¿qué compras con 20, con 30 dólares? 50 años atrás podías comprar mucho más de lo que estás comprando ahora con ese billete. Y fíjate que vale una onza de oro. Una onza de oro está en torno a los 2.000 dólares. Es decir, lo que tiene valor real es, en este caso, una materia prima que no hace más que subir en el tiempo. ¿Por qué? Porque para extraer el oro tú necesitas una mina, necesitas trabajadores, necesitas un capital, necesitas maquinaria especializada, y eso tiene un valor porque es escaso. En cambio, un billete que sabemos que se puede imprimir o se puede dar a la tecla de fabrícame tantos más, y es lo que está pasando con los dólares, eso va perdiendo valor. Entonces, ¿qué ocurre? Con Bitcoin, en Bitcoin esto también es algo escaso. ¿Por qué? Porque los Bitcoins se fabrican en base a un algoritmo y se están fabricando cada 10 minutos del orden de 6 Bitcoins,25. Y esto es algo determinado por este algoritmo. ¿Y esto cómo se fabrica? Pues hay unas máquinas especializadas, que también se llama minería en este caso, pero no tiene nada que ver con la minería del oro. Son ordenadores computacionales conectados unos con otros, y hay una competencia entre varias granjas mineras. Cuando decimos granjas mineras, son distintas empresas que tienen sus containers y ahí tienen conectados infinidad de ordenadores compitiendo a ver quién es capaz de desencriptar el código abierto a la vista de todo el mundo. Y esa empresa que es capaz o ese ordenador que es capaz de desencriptar en ese momento ese algoritmo, se lleva la recompensa que cada 10 minutos son 6 bitcoins y medio, ¿no? Entonces, realmente es algo finito, es algo que cada 4 años esa dificultad aumenta e incluso la recompensa se divide a la mitad, es decir, en 2024 la recompensa ya no serán 6,25, será la mitad, serán 3 y pico, ¿no? Entonces, realmente hay escasez, la escasez va a ir en aumento y la demanda es creciente porque al principio muchas personas no dieron crédito al Bitcoin, que pensaban que esto no tendría futuro, pero después de más de 10 años cada vez son más las personas que se están incorporando, incluso gente joven que llega a la mayoría de edad y quieren tener su porción de Bitcoins. Entonces no hay Bitcoins para todos y en caso de que haya para todos, los precios tienen que seguir subiendo. Vamos a recordar que el Bitcoin empezó además valiendo céntimos de dólar, ha llegado a un máximo histórico en torno a los 70.000 dólares. Fíjate, la persona que invirtiera 1.000 euros hace 10 años en Bitcoin, todo el dineral que podría tener ahora. Por eso nosotros te recomendamos invertir con cabeza, eso sí, y rodeado de gente profesional. Te recomendamos CryptoElite. Ya sabes que CryptoElite es un grupo de personas que se creó hace año y medio aproximadamente, un grupo de personas que tienen una comunidad, hacen una reunión a la semana, hablan de diferentes criptomonedas, no solamente de Bitcoin, también Ethereum y otras que se van creando. Es un foro donde además se analiza los gráficos de diferentes criptomonedas y además donde también se aprende a invertir. Y todo esto liderado por Edward Oms, que tal y como hemos dicho al inicio de esta entrevista, tiene una experiencia ya casi de 30 años, ¿no?, en invertir en bolsa y además también ha tenido muy buenos resultados, por lo tanto tiene ese aval detrás, ¿no?, el participar en CryptoElite. Si te quieres apuntar, tienes el correo electrónico ahora mismo en pantalla, mandas un mensaje y puedes formar parte de CryptoElite. Para finalizar, Edward, vamos a hablar también de este último gráfico. Hoy que hemos hablado de la inflación, estamos viendo este gráfico en el que vemos el IPC en relación a la inflación. Sí, este gráfico es de Estados Unidos. Vemos como actualmente la inflación oficial está en el 7%. Fíjate cómo incluso a principios de los años 80 llegó al 14%. O sea, esos casos extremos a veces se dan en circunstancias especiales.
Hoy vemos cómo está disparado el precio del petróleo, vemos cómo estamos en una situación de guerra en Europa, estamos viendo ciertos problemas de que podemos entrar en una recesión a nivel mundial debido al encarecimiento de las materias primas. Y entonces, en CryptoElite lo que enseñamos es a personas que no tienen experiencia, tienen muy poca experiencia, cómo pueden crear un patrimonio con un capital pequeño, no hace falta que sea muy grande, y con el paso de los años crear, acrecentar e incrementar este patrimonio. Y también enseñamos a protegerse contra la inflación, con margen de seguridad, acompañado siempre en todo momento de una comunidad magnífica que tenemos, y enseñamos durante un periodo de tiempo, acompañamos a estas personas a que se formen, a que sepan tomar sus propias decisiones, y acompañamos desde el principio hasta el final. Es un proceso, estamos teniendo muchos casos de éxito de personas que están aprendiendo con nosotros, hacemos clases en directo, quedan grabadas, las personas tienen acceso a esas grabaciones y estamos en contacto constante porque tienen acceso a mí como mentor financiero, podemos hacer mentorías personalizadas, hacemos talleres grupales, hacemos de todo para que la persona sea capaz de desarrollar la habilidad de ganar dinero en este entorno magnífico, incluso en un entorno donde los precios suben y bajan con cierta velocidad, y todo esto se puede aprovechar, porque detrás de aquí hay una ciencia, hay un arte, y todo esto es enseñable. Pues vamos a animar a toda la gente que nos está viendo a que se apunte a CryptoElite. Tienen el correo electrónico aquí abajo para formar parte de esta comunidad. Y, por cierto, Eduard, nos dan miedo las crisis, pero también son los momentos donde se hacen mayores fortunas. Así es, Xavier. Las grandes fortunas se construyen cuando se está comprando a precio de derribo, cuando hay esta incertidumbre, hay este miedo en las calles, en las personas, pero el que entiende de números y entiende de gráficos, de métricas, y por ejemplo, hoy en día, ¿qué está pasando? Hay empresas que siguen facturando más que un trimestre atrás, que un año atrás, y que tienen una previsión, todo esto se puede analizar, y previsión para los próximos años de mayor crecimiento. En cambio, ahora, ¿qué puede pasar? Como hay miedo en el mercado, cuando bajan los precios, bajan casi todos los precios de casi todas las empresas. Entonces, pues mira, lo que antes valía $20, ahora lo puedes comprar quizás por 5 o por $10. Pero esa empresa no ha ido a peor, ha ido a mejor, y es más, la tendencia en los próximos años es que vaya a mejor, y tú la estás comprando con un descuento. Entonces, las grandes fortunas se han hecho así, comprando empresas de calidad, empresas que están hoy en día subvaloradas por el mercado, y que cuando pase esta fobia, este miedo, este pánico que hay en el mercado, eso se va a poner en su sitio y se va a poner muy rápido en su sitio. Entonces, la oportunidad hay que aprovecharla, y ahora estamos incluso en el mundo de las criptomonedas en un punto que también nos afecta el entorno geopolítico, pero qué bueno que hemos podido comprar monedas que sabemos que valen mucho más a precios de derribo. Entonces, animamos a las personas que ahora es el mejor momento para capitalizarse, sobre todo formándose primero con personas que ya tienen una trayectoria, que tienen resultados, y que estamos encantadísimos de poder ayudarles. Pues animamos evidentemente a todo el mundo a que se apunte a CryptoElite. Ahí tenéis el correo electrónico. Eduard Oms, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Recordamos que casi 30 años de experiencia son los que llevas en tu mochila invirtiendo en bolsa. Eres mentor financiero y también la persona que creó CryptoElite. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Xavier. Un abrazo.